Estamos con Luis Benavente, de Vox Populi, aquí con nosotros en Canal B, en la entrevista de fondo hoy. Lucho, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Alfonso. Un gusto estar en tu programa. Mira, lo interesante, dado que tú eres un hombre que está vinculado claramente a las métricas, a las mediciones, a compulsar la opinión pública, saber qué es lo que pasa, cómo piensan los peruanos, qué es lo que ocurre en el poder, me gustaría preguntarte, han aparecido estudios en las últimas semanas que dicen que el Congreso es el preeminente, es el que tiene más fuerza y poder con respecto del Ejecutivo, y el Ejecutivo va perdiendo cada vez, digamos, más posibilidades de poder actuar, ¿no? Cae la presidenta, más con las actitudes y decisiones que toma. ¿Qué piensas al respecto tú? ¿Cómo ves eso? A ver, el Congreso en el Perú es un país cuasi parlamentarista, ¿no? Esa facultad que tiene el Congreso de vacar al presidente de una manera muy fácil, con ese pretexto de incapacidad moral, simplemente es un impeachment a la peruana, ¿no? No les gusta la cara del presidente y buscan cualquier pretexto para incapacidad moral y pueden vacar al presidente. Entonces el presidente siempre está en las manos del Congreso. Aún un presidente como Vizcarra, que había engañado a todo el Perú casi, haciéndonos creer que era el héroe de la lucha contra la pandemia y que no hizo nada, simplemente fue un desastre su gestión sanitaria y económica durante la pandemia, que tenía 60-70% de aprobación, que tenía un amplio respaldo en los medios de comunicación, en el Congreso, que tenía apoyo político, apoyo social, etc. En una de esas se le volteó todo y fue vacado con más votos contra él que los que tuvo Castillo, incluso, ¿no? Entonces, ese poder que tiene el Congreso ha llevado a que en un periodo muy corto, en los últimos años, haya 3 presidentes que hayan salido, ¿no? Incluyendo a Kuczynski, que literalmente no fue vacado, pero renuncia por un proceso de vacancia, ¿no? Como que hubiera sido vacado por el Congreso, por un lado. Pero junto con eso también se dan gestiones en el Ejecutivo muy deficientes. A ver, Vizcarra quiso contarnos que hizo una buena gestión, pero hizo una muy mala gestión, al punto que hizo una reforma política porque no tenía gestión. Siendo ingeniero, había tenido una empresa constructora o tenía una empresa constructora, fue incapaz de impulsar la reconstrucción con cambios, que era una prioridad del país luego del fenómeno del Niño de marzo del 2017. Entonces, como no hizo nada, ¿qué hizo? Se fue contra el Congreso, porque sabía que la gente odiaba al Congreso, por un lado, y por otro lado hizo su reforma política, que fue deficiente y no sirvió para nada. Si esa reforma política hubiera servido, hoy el sistema político sería mejor, pero hoy el sistema político es peor, ¿no? Luego Castillo, ya sabemos lo que pasó, luego Boluarte con sus crisis, sus problemas y la falta de timón en el país, o sea, con la crisis de legitimidad inicial que ya no supo enfrentar ni aclarar. Entonces, el Ejecutivo ha estado muy mal y eso ha hecho notar al Congreso que a pesar de sus deficiencias tiene ese poder, ¿no? Por un lado. Por otro lado, congresistas, directivos, miembros de la mesa directiva del Congreso, de las comisiones o congresistas comunes y corrientes están en el día a día en los medios con mucha presencia, ¿no? Entonces, eso ha hecho notar que el Congreso tiene mucho poder en el Perú, pero también se nota que es una institución totalmente desprestigiada que hace ya varios años le arrebató el último lugar en prestigio al Poder Judicial. Sí, pero ahora hemos saltado a una fiscalía que está con claros visos de ilegitimidad, de duda y de percepción de que está completamente tomada por grupos y politizada. ¿Lo ves así? Sí, claro, yo creo que es totalmente claro que la Fiscalía ha sido totalmente politizada, que ha tenido una conexión muy directa con la izquierda, que ha tenido, por ejemplo, cosas como esta, que la Fiscalía pedía a Constelación de la Guardia Civil, que hace las escuchas telefónicas legales, información que terminaba en ID de reporteros. Entonces, el caso Panama Papers, toda esa información la saca ID de reporteros. El caso Cuellos Blancos, todos esos audios, todas esas escuchas, las saca ID de reportero. Entonces, la Fiscalía tiene una conexión directa con ID de reporteros, con Gustavo Gorriti, ¿no? Y eso nunca se ha aclarado y me extraña que no se ha reclamado eso. Eso es información reservada que la Fiscalía, como una coladera, filtra a ID de reporteros. Ahí está la conexión clarísima y en muchas otras evidencias. Pero hemos sabido más en las últimas horas que Jaime Villanueva ha ido revelando detalles que
según dice él, tiene que corroborarse, pero lo que dice Villanueva es de que existía una conexión entre un grupo de fiscales y un medio de comunicación como El Comercio, o algunos periodistas del Comercio, para poder transmitir casi en vivo lo que pasaba en las diligencias en Brasil, cosa que, por cierto, ocurrió. O sea, lo que dice el señor Villanueva está de alguna manera sustentado en hechos que han ocurrido y que para muchos eran sorprendentes, pero tienen, según él, una explicación, que aparentemente ese medio o ese grupo de medios apoyó o daba la sensación que apoyaba a estos fiscales a cambio de información. Es muy claro, muy fácil. ¿Te parece eso creíble? Es evidente, ¿no? Pero que está a la vista, ¿no? Digamos, la ruta del dinero para establecer qué pasa con el dinero negro es un poco difícil porque está en bancos, está con reservas, está con candados, pero la ruta de la información es muy fácil de detectar, o sea, información que solicita la Fiscalía a las escuchas oficiales de la policía, del Ministerio del Interior, y que termina en determinados medios de manera directa, ¿no? Entonces, hay una ruta de la información que es muy directa, es muy rápida, pero además es muy obvia, ¿no? Pero también me extraña mucho, Alfonso, que nadie haya reclamado eso. Pero todos hemos reclamado. Bueno, pero públicamente no ha habido un movimiento, una protesta. Pero claro, pero a ver, discúlpame, pero a ver, vamos a mirar los medios, porque los medios son un tema para verlo contigo de manera muy interesante. Le ponen la carga a los relojes de la presidenta, pero semanas, ¿ah? Y no es un reportaje, es la repetición de la historia todo el día, todo el día. Entonces, eso yo te pregunto a ti, ¿no genera una sensación determinada que implica una percepción de lo que está pasando en el país? Entonces, en realidad no es tan grave, pero si tú lo pones todo el día, termina siendo algo que la gente percibe como de una extrema gravedad y le resta entonces al gobierno espacio para poder actuar. No quiero de modo alguno aparecer defensor de Dina Boluarte. Dina Boluarte ha cometido errores y seguramente delitos que serán probados y tendrá que pagar como cualquiera. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que tú estés tratando de poner reflectores sobre ciertas cosas, pero apagan los reflectores sobre ciertas otras cosas y personas. Entonces estás manipulando la información, no estás informando objetivamente. Hay un manejo, un ocultamiento de información, de contenidos, hay un sobredimensionamiento de contenidos. Mira, yo fui víctima de eso. IDL Reportero sacó en enero del año 2000, yo y Voz Populi, la empresa que represento, en enero del 2020, que Voz Populi realizó una encuesta para Odebrecht, el año 2006. Y eso salió, y varios medios se lo creyeron, y alguna gente se lo creyó. En 2006 no existía Voz Populi. Voz Populi tiene registros públicos en enero de 2007 y reconocimiento de SUNAT el 1 de abril de 2007. En 2006, en junio, no existía a ese punto, ¿no? Y yo estuve pidiendo a IDL Reporteros que aclaren eso. ¿Lo aclararon? Y no sí, lo aclararon. Un mes después, ante muchos pedidos míos, y a las 12:30 de la noche. El post aclaratorio salió a las 12:30 de la noche, cuando nadie lo iba a ver. Claro que al día siguiente yo me encargué de repartirlo como estampitas en la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Pero ese es el manejo. Y que dijeron que había sido Vox Populi de Brasil, empresa que no tiene ninguna conexión con mi empresa. Entonces, simplemente un detalle, pero vivido en carne propia, ¿no? ¿Y eso de dónde salía? De que Barata lo había dicho al fiscal en la Fiscalía en Brasil. Y ellos tenían información directa de la Fiscalía de Brasil. Y luego ha salido que una persona de Reporteros, una mujer, tenía despacho en la Fiscalía peruana y escritorio. Entonces la conexión es bastante clara y yo creo que la Fiscalía misma no va a actuar pues, porque tiene su espíritu de cuerpo y están tomadas por ellos mismos, entonces no lo van a hacer, ¿no? Pero creo que hay que acudir a otros mecanismos para poner fin a esto. ¿Tú sientes que en la actualidad esa Fiscalía tiene un ojo puesto sobre ciertos medios o ciertos políticos o es una exageración? A ver, me parece que la Fiscalía está contribuyendo a la agenda de la llamada izquierda caviar, claramente, ¿no? Creo que la Fiscalía, por ejemplo, en el tema de Colchado, en el tema reciente, a ver, no se pronuncia la Fiscalía con total claridad. Dicen que Colchado fue un agente encubierto. Uno de mal pensado podría pensar que Colchado estuvo
metido en algo indebido y luego giró y dijo que era agente encubierto porque podía tener problemas, ¿no? Siendo una persona tan cuestionada, ¿no? Pero también existe un reglamento de agentes encubiertos. Hay un protocolo. Hay un protocolo. Totalmente claro y está legalizado y está en la ley. Exacto. Y cuando se define que alguien va a ser agente encubierto, eso debe ser comunicado al despacho del fiscal de la Nación. Y en algunas oportunidades tiene que ser refrendado por un juez. Exacto. O sea, no es que no, yo voy a hacer, entonces, no, tú no puedes ser porque quieres ni porque te lo ordena el juez, el fiscal que está investigando. Necesitas una serie de permisos, porque eso aboga en la transparencia. Y si no, da la impresión que estás yendo por la libre con otra intención, entonces. Claro. Y eso no es claro, y eso tendría que investigar la Fiscalía. O en todo caso, comunicar y decir, sí, teníamos registrado al señor Colchado. En esa reunión, Colchado no se sabe si actuaba con orden de la fiscal de la Nación o de la Fiscalía o del juez. Parece que actuaba de otra forma. ¿O se ha sabido? Podría pensarse que actuaba por interés propio. Tendrá que demostrar lo contrario. Pero cualquiera podría pensar. Él estaba en una reunión con el señor Castañeda para hacer un manejo indebido de un proceso de investigación fiscal, desviando de una fiscalía a otra, ¿no? De una sala a otra de la fiscalía, pero eso finalmente puede quedar en la duda. No se ha demostrado fehacientemente, ni ha habido ningún intento de la fiscalía por decir si el señor Colchado era nuestro agente, estaba acreditado en la fiscalía. También ya uno puede pensar que eso hasta se puede acomodar. Pero yo creo que en eso y en muchas otras acciones de la Fiscalía hay una puntería que va muy alineada con la agenda de ese sector político del que hablamos. Ahora, hablemos un poco de lo que está ocurriendo con las elecciones que vienen, la política, ¿no es cierto? Tenemos, a saber, hoy cerca de 30, 25, 28, 30 partidos inscritos. Algunos dicen que habrán un poco más, serán quizá 40. Igual es un número bastante alto. ¿Cómo aprecias tú eso en términos de la historia que conoces de las elecciones en el Perú? ¿Qué va a pasar? El 2006 hubo más o menos 20 partidos. El 2021 igual, 19, 20 partidos, ¿no? Las dos decenas de partidos no es una novedad en el Perú, es un nivel de fragmentación muy grande en el país. En Francia ocurre algo parecido, pero digamos, llega a haber 8 candidatos, no 20, final, ¿no? Eso trae un efecto que baja mucho la valla. Del 2001 al 2016, los dos que pasan a segunda vuelta suman 2/3 del electorado. El 2021 suman 1/3 del electorado. Wow. Eso es peligrosísimo, porque la valla baja tanto que cualquiera puede pasar. La representatividad termina siendo pues muy pequeña. Claro. Solo un tercio, ¿con cuánto? Con 12, con 11%. Solo 1/3 de votantes están representados en la segunda vuelta. Y pensemos que en la primera vuelta hubo ausentismo. Claro. Entonces, ese tercio es menos en términos reales. O sea, ¿no? Ese hombre que gana o esa mujer que gana no es necesariamente de todos los peruanos, sino de un pequeño grupo de peruanos. Claro. Que fue a votar, que empujó la campaña. Finalmente pasó. Keiko y Castillo en 2021 suman 32% de voto, si mal no recuerdo. Pero hay 30% de ausentismo. Entonces, ¿eso qué significa? Suman 22% del voto. Ajá. Entonces, con 22% del voto deciden la segunda vuelta. Y un 78% no está representado en la segunda vuelta. Entonces, ahí puede pasar cualquier cosa. Es muy peligroso. ¿Ves posibilidades de alianzas? ¿Ves bloques? ¿Ves bloques? Se están trabajando alianzas. Hay en este momento esfuerzos, intentos de hacer alianzas. Uh-huh. No sé si van a tener un final feliz esos intentos, ¿no? En el Perú las alianzas no han funcionado como sería la lógica política electoral europea, que es inconcebible ganar una elección si no es con alianzas, ¿no? Y si un partido no logra la mayoría, lo primero que hace es buscar aliados para poder tener la mayoría, para poder hacer el gobierno, ¿no? Para poder tener, si el sistema es indirecto, para tener los votos en el Congreso, etcétera, ¿no? En el Perú las alianzas han sido vistas como una especie de asociación ilícita. Ya se juntó con tal. Entonces, juntarte con tal, ven todo lo negativo de tal, no lo positivo. Entonces ya, por juntarte con tal, te echan una cruz. Entonces, nadie quiere exponerse a eso, ¿no? Y eso es una razón que ha tenido bastante fuerza en el hecho de que no haya habido alianzas en primera vuelta en el Perú, ¿no? Pero ahora el nivel de fragmentación es tan fuerte. Y por otro lado, también hay un hecho, ¿no? Siempre la derecha ha criticado a la izquierda, que la izquierda va muy dividida, pero en realidad
la derecha va más dividida. Si tú ves en todos los procesos electorales, más candidatos hay de derecha que de izquierda, si suprimimos al medio, ¿no? Entonces, ante eso, hay quienes piensan que incluso dos izquierdistas puedan pasar a segunda vuelta. Es una probabilidad de un país con una política tan surrealista como la peruana. Entonces, hay muchas cosas que están conduciendo a alianzas. En este momento, tengo información, tú debes saberlo, hay varios intentos de hacer alianzas, ¿no? Vamos a ver si prosperan o no, porque siempre está pues el tema del ego, la vanidad, los cupos, las listas, las negociaciones no son fáciles. ¿Ves a Antauro como presidente del Perú? Dios nos libre. No sé exactamente qué representa Antauro electoralmente. Sí sé que los medios le han hecho un juego a favor bastante grande. Lo han puesto hasta en la sopa. Creo que le han dado una dimensión demasiado grande que él mismo se la ha creído, ¿no? Y el ego es tan grande que su partido se llama Antauro y ha inventado unas siglas de un nombre kilométrico raro para ponerle Antauro en complicidad con Salas Arenas de alguna manera, ¿no? Pero no sé si realmente tiene un respaldo popular muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, eso estamos todavía en un escenario demasiado anticipado, ¿no? Por ejemplo, a ver, se habla, y yo siempre pensé que Fujimori estaba con ganas de ser candidato si salía. Es complicada su candidatura. Pero ¿Por su salud? Sí. Yeah. Claro, lo que pasa es que si él es candidato, entonces sus enemigos, que tiene muchos enemigos muy poderosos, van a decir, pero se le dio indulto humanitario por salud y ahora está haciendo una campaña y eso exige buena salud, entonces van a querer meterlo a la cárcel otra vez o reactivar Pativilca, en fin, lo odian a morir. Hasta que la muerte lo separe. ¿No? Así es. Así va a ser, ¿de acuerdo? Pero un Fujimori sería un antídoto a un Antauro. Curioso, ¿no? Dos extremos tan opuestos, pero tienen algunos puntos en común que Fujimori puede retomar eventualmente, ¿no? En un sistema propagandístico para conquistar votos, ¿no? Entonces, no sabemos qué puede representar a Antauro porque no tenemos todavía bosquejado un escenario competitivo, ¿no? Entonces, estas predicciones yo creo que lo que están haciendo es ayudar a Antauro a tener un peso electoral. No sé si lo tiene, la única manera sería haciendo encuestas presenciales, con una muestra suficiente, y aún así estaríamos midiendo un escenario demasiado antelado. ¿Cómo aprecias la aparición, bueno, se llama la reaparición del APRA y el PPC? Hablamos del APRA primero. Han hecho un evento en Hacho, junto a mucha gente, tienen un discurso, están ahí, hay una efervescencia. ¿Y cómo aprecias eso en el contexto del hoy? Sí, hay bastantes puntos de encuentro con formatos y características diferentes en ambos partidos. Creo que es bueno para la democracia en el Perú. Son países que tienen historia, tienen pasado, pueden cargar pasivos como cualquier partido en cualquier parte del mundo. Los partidos han sobrevivido en el mundo por la alternancia, ¿no? El problema en el Perú es que hemos tenido líderes históricos eternos, perpetuos, que han cargado una mochila que los ha llevado para abajo a ellos y a sus partidos. No ha habido esa alternancia, ¿no? Entonces, en Inglaterra, en Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Francia, los partidos se renuevan con nuevos líderes y el propio sistema partidario echa a un costado al líder que ya cumplió su función, ¿no? Así es. Pérez Rubalcaba se fue a un costado, entra Pedro Sánchez, cumplirá su ciclo, pan, a un lado y entrará otro. Entonces, en esa renovación, en el momento en que hay una alternancia del líder, como lo fue en un momento dado hace un poco más de 40 años Alan García en el Partido Aprista, hay una expectativa, hay una ilusión y a eso pone marketing, comunicación política y ya te renovaste, porque la gente vota por personas, no por partidos, ¿no? Sí. Y pues con tu inteligencia pues harás unas críticas autocríticas. Ya, pero ahí te pregunto, pues, vamos al APRA. ¿Ves a un candidato en el APRA? ¿A un aprista? A ver, ¿a quiénes están ahí? ¿Quién? ¿La hija del presidente, Carla García? A ver, hay un sector Mauricio que son los líderes históricos a esas alturas, ¿no? Creo que ellos ya cumplieron su rol y deben... La gente los va a ver así, como que ya... una alternancia. Estate ahí, pero no estés queriendo tú ser la locomotora. Ponte como un vagón. Exacto, sí. Por ejemplo, en Acción Popular ha emergido mucho la figura de Jorge Quintana, que es secretario departamental de Lima, y hace actividades junto con Víctor Andrés García Belaúnde, Barnechea, con los líderes mayores, ¿no? Entonces, el relevo generacional es una alianza generacional a la vez, ¿no? Pero en el caso del Partido Aprista, la respuesta la tienen en su propia historia.
el año 80 y tantos, no, 82, 83, 3, 4 años después que murió Aya de la Torre, un muchacho joven con buen floro y mucho carisma y con muy buena preparación política y gran cultura, Alan García, logró un impulso tan grande que llevó al partido a ganar las presidenciales en un momento dado, ¿no? Entonces tuvo la alternancia, supo hacer el cambio, ¿no? Ahora ya ha pasado mucho tiempo y no han hecho el cambio. Entonces tienen los líderes históricos, pero yo creo que deben dar pie a un cambio generacional. Una opción es, evidentemente, Carla García, y habría que ver otras opciones, ¿no? Pero tienen que buscar algo equivalente a lo que hicieron hace 40 y tantos años, buscar un nuevo Alan García o una nueva Alan García dentro del partido, difícil, para ¿no? que conduzca. Difícil, ya. ¿Qué pasa con el PPC? Es un partido más bien que era citadino siempre, ¿no? Capitalino. Y bueno, perdió su inscripción, han vuelto a lograrla. Hoy tiene caras nuevas de apellidos viejos, ¿no? Porque está Javier Bedoya de Negri, ¿no es cierto? Que es el nieto de Luis Bedoya, es el fundador. Pero está atrás también Lourdes Flores, está Carlos Neuhaus. Hay un grupo también de gente nueva y hay como un redireccionamiento, ¿no es cierto? Están tomando claramente las banderas de la derecha, lo ha dicho acá sin embates Javier Bedoya, ¿no? Le pregunto, ¿cómo te defines? Como de derecha, conservadora. ¿Pero estás seguro? Totalmente, me dijo. ¿Tienes temor? Ninguno. Ya no Y es el luego, PPC de Marisol Pérez Tello, entonces. no es el de Marisol Pérez Tello, que más bien era una posición que yo entendería progresista, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el PPC? Bueno, ahora tiene el liderazgo de Neuhaus, ¿no? Neuhaus, digamos, no es muy jovencito, pero tiene una gran experiencia y creo que hay una etapa de Neuhaus posterior a los Panamericanos donde se convirtió en una especie de héroe nacional al ser el responsable, al ser el símbolo de unos juegos que ya se habían perdido prácticamente, que tenían un retraso tremendo, ¿no? Tuvo el respaldo del convenio Perú-Reino Unido, que ayudó mucho a una gestión rápida, eficiente y transparente del presupuesto para los panamericanos, ¿no? Y el tema deportivo, pues es un tema muy, muy fuerte. Carlos Neuhaus es una persona que despierta en muchos sectores bastante simpatía, ¿no? Ahora, el PPC no ha tenido tradicionalmente una conexión popular muy fuerte, como la tuvo en un momento el Partido Aprista o como otros partidos políticos más modernos, ¿no? Es un reto las elecciones. De todas maneras, creo que las marcas fuertes conocidas como PPC, APRA, Acción Popular, creo que pueden beneficiarse de eso, de esa historia. Claro. Y ya hay cierto posicionamiento ahí, ¿no es cierto? Claro. Y también beneficiarse de alguna manera porque tienen recordación y mucha gente vota por recordación, claro. No por educación, ni cultura política, ni por ideología, vota por recordación. Entonces, pueden beneficiarse de esa fragmentación tan grande que hay. Al haber tantos candidatos y bajar tanto la valla, entonces su fuerza de marca, el poder de la marca de esos partidos los puede llevar a pasar la valla con más facilidad que partidos nuevos, desconocidos. Ahora, tú que estás en la análisis político permanente electoral, ¿no? A ver, entonces yo te preguntaría, bien, ¿te defines de izquierda? ¿Te defines de derecha? No, me quedo en el centro. ¿Cómo ves el camino, por ejemplo, del APRA? Por ejemplo, ¿no? El APRA, ¿cómo lo sientes tú? ¿En qué hay tres espacios, ¿no? No, eso es anticuado, Alfonso, hay 10 de otra, pero pensemos en eso, ¿no? Izquierda, derecha o centro, porque como la gente en la calle lo reconoce. ¿Cómo ves tú al APRA ahora? A ver, es cierto, muchos quieren decir que las ideologías, la gente no quiere derecha, centro, izquierda, quiere trabajo y quiere cosas más concretas, sí, sí, pero no, sí. Las ideologías están ahí. Y eso de que el fin de las ideologías, lo que dijo Fukuyama, eso no existe, eso es un invento tal vez de los biólogos, que se les ocurrió que no existían las ideologías y que existía la vida y las cédulas, ¿no? Pero están en la boca de la gente todo el tiempo, ¿no? Es así, ¿no? Lo que hay es un rechazo, porque la gente quiere soluciones prácticas y encuentra discursos políticos, ideológicos, y no la solución de sus problemas reales, objetivos, ¿no? Entonces, eso contribuye al desprestigio de ideologías y de partidos políticos, ¿no? ¿Quién está más desprestigiado? Entonces, a ver, ¿qué significa derecha, izquierda? ¿No? A ver, mantener un sistema de economía y mercado significa derecha. Libre empresa. Libre empresa significa derecha, ¿no? Respaldo, respeto a la Carta Magna 93. Significa derecha, ¿no?
El respeto a la Fuerza Armada, Policía Nacional. Significa derecha, ¿no? La vida, la familia. Derecha, todo eso es derecha, ¿no? Entonces el APRA sería un partido de derecha, ¿no? Ahora, pero si tú a esa derecha le agregas, por ejemplo, una clara política de defensa de los que menos tienen el sentido de hacer programas sociales agresivos. Correcto. Para lograr lo que hizo el APRA en el gobierno de García. O sea, logró subirse al crecimiento y sacó a pobres extremos y a pobres de donde estaban y nos metió en la clase media. Un éxito espectacular. Bueno, claro. Eso es una política de derecha. De acuerdo. Ahora, creo que ahí hay una palabra que estamos regalando en la derecha, ajá, los conceptos y la palabra y el discurso de por la ejemplo, izquierda, ¿no? Por ejemplo, la palabra inclusión. Eso que tú has dicho es 100% inclusivo. Claro, si a los pobres los sacas a la pobreza y los pasas a la clase media, ya, ¿qué más inclusivo que eso? Claro. Porque con eso aumentan sus posibilidades de educación para los hijos, de alimentación, de calidad de vida, de seguro, de futuro, de todo. ¿Qué más inclusivo que mejorar tu calidad de vida y tu nivel de ingresos, ¿no? Pero esa palabra no la maneja la derecha. Yo no comprendo por qué la derecha no defiende derechos humanos. ¿Cuál es el problema? No debería existir. No tendría que haber ninguna incompatibilidad. Al contrario. ¿Por qué la derecha no defiende el medio ambiente? No hay ninguna incompatibilidad, pero hemos regalado todo. Sí, esos dos escenarios, ¿no? Porque el derecho humano es el derecho al trabajo, el derecho a la inversión, pero el derecho a la felicidad, discúlpame que seamos tan románticos, pero es así. Claro, ¿y correcto. ¿Cómo le das a la gente felicidad? Bueno, con trabajo. Con bienestar. Y eso con la inversión, y con garantías y con confianza. Eso busca la derecha verdadera, ¿no? La popular quiere dar trabajo. Claro, y demostrar que eso es inclusivo, esa claro. es la verdadera inclusión. Claro. No es inclusión de discurso que está en la palabra y que no tiene aterrizaje real, ¿no? Entonces, ahora, yo creo que la derecha tendría que rehacer y cambiar su discurso, cambiar sus puntos de vista, por un lado, ¿no? Y por otro lado, también desmarcarse de un sector de derecha que ha sido corrupto, que ha sido mercantilista y que le ha hecho mucho daño al país, porque un sector que no le ha importado la inclusión, que le ha importado sus negocios. No, que no le importa ahora tampoco la inclusión. Ahora. O sea, que en pandemia hicieron plata y que buscan hacer dinero, pero no buscan generar en realidad más inversión ni más trabajo, sino plata. Y así claro. no es la vida. Y buena parte de un sector empresarial que ha tenido complicidad con el Estado y que ha perjudicado al ciudadano. Muchísimo. ¿no? Entonces, el Estado, a través de Villarán, hace complicidad con Odebrecht y no sé cuánto, y yo que vivo en Puente Piedra tengo que pagar un peaje para entrar y salir. Claro, esa es la lógica de la gente, dice, ¿cómo es posible, no? Claro, entonces viene mi rechazo al sistema. Pero las empresas de derecha, si quieres de derecha, pero con un gobierno de izquierda progresista caviar, que era el de Villarán, soportado, Dios mío, por un montón de gente bien rara, porque ahí hay partidos políticos también medios de derecha y también hay medios de comunicación coludidos en todo. Ese era un sancochado. Y los negocios de la izquierda, ¿no? Porque Odebrecht tuvo muy gran impulso gracias a Lula, al izquierdista Lula en Brasil. Era ¿no? una expresión y un brazo político disfrazado dentro de una corporación. Entonces creo que hay que generar una derecha más responsable, más moderna, más social, más ayornada, más inclusiva, más de defensa de derechos humanos, más de defensa del medio ambiente. No le veo ningún problema defender a los bosques, defender la inclusión, defender los derechos humanos, no hay ningún problema. Pero no los derechos humanos de los terroristas, no. Los derechos humanos de todos. Claro. Del terrorista, de los hijos de las víctimas de los terroristas, de las mujeres de las víctimas de los terroristas. Los policías, la Fuerza Armada. O sea, todas las mujeres de todos ellos. Que matan y los todos han sido los asesinados, por supuesto. Y los organismos de derechos humanos no les importa un bledo los hijos y las mujeres de las víctimas del terrorismo y de los delincuentes. Son organismos que defienden supuestos derechos humanos de delincuentes, violadores, terroristas, ¿no? Entonces, hagamos una defensa real de los derechos humanos. ¿Qué más derechos humanos que tener un buen ingreso, de tener un salario digno, ¿no? Entonces, la derecha creo que puede tener un potencial muy grande, tiene que renovar el liderazgo en el Perú. Para concluir, te preguntaría por el alcalde de Lima, que es un hombre, creo que a él le molesta que le digan de derecha, pero él tiene una visión social cristiana, no es su pensamiento, ¿no? Claramente, entre izquierda, derecha y centro, porque es de derecha, así a él no le guste. Y tiene una función social, que es la que está haciendo hoy claramente, ¿no? Tú lo ves en los cerros de Lima, con las ollitas comunes, con el agua de emergencia y con una serie de proyectos y programas que tienen que ver con esos grupos. ¿Cómo aprecias tú ese esfuerzo de este político? A ver, Renovación Popular es la segunda fase de solidaridad nacional. Es más,
Rafael López Aliaga gobierna con buena parte del equipo que tuvo Luis Castañeda Lozo, ¿no? Que fue un alcalde muy eficiente, a que Perú creo que le tiene una deuda todavía, ¿no? Hizo mucho por la ciudad y era un fenómeno político, arrasaba en votos, ¿no? Y él cómo gana con su conexión popular. Él gana el año 2002 haciendo escaleritas que las pintó de amarillo, ¿no? Entonces, pero con esas escaleras que hacía, daba la imagen, la sensación que estaba trabajando por los pobres, ¿no? Y cuando Andrade iba a inaugurar la vía expresa de Javier Prado, que es una gran obra, lo arrinconó y dijo, esa es la vía expresa de los ricos, porque pasa por San Borja y llega hasta La Molina. Bueno, en fin, fue su recurso, ¿no? Y él era el candidato de los pobres. Entonces, logró esa imagen. El año 2014, la última vez que fue elegido, la tercera vez, no hizo campaña, no dijo nada. Y tenía más del 50% de votos. ¿Tú te acuerdas que esa campaña lo buscaban todos los medios y él estaba en silencio? Claro, a eso le llamaba yo el sonido del silencio, pues, por la famosa canción. Yo me acuerdo que conversé con Lucho Castañeda en medio de esa persecución de medios y me dice, Alfonso, ¿qué hago? Me quieren sacar como son de declaración. ¿Qué hago? Nada, le digo, usa tu celular. ¿Cómo? Tómate una foto, le digo, en el Metropolitano, tómate una foto en el mercado, tómate una foto y habla del problema que hay ahí. Y hizo eso. Y apareció en todos los medios. Ya ves, le digo, no tienes que decir nada. Entonces, pero esa es la marca que puso el partido también, no solo él, ¿no? Él puso esa marca del partido, social, ¿no? ¿no? El mismo nombre, ¿no? Sí. Solidaridad, ¿no? Creo que era verdad, porque Lucho además es un ex pepecista, ¿no? O es un ex acción populista. Acción Popular, sí. Pero su pensamiento era social cristiano. Yo conversé con Lucho Castañeda sobre política y me dijo, yo soy un hombre que piensa en la gente pobre. Y me hablaba de todo el aspecto, digamos, de la vida de las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que él transfiere en vida al liderazgo de Rafael López Aliaga. Y cuando tú en tu pregunta me preguntas por las cosas que está haciendo en los cerros Rafael López Aliaga, lo primero que se me viene a la mente es las escaleras. Sí. Es lo mismo, está ya en esa marca partidaria, institucional, ¿no? Ahora, ¿dónde hay una diferencia en que López Aliaga no tiene el arraigo popular de Lucho Castañeda? Ajá. Hay algo ahí que no se ha ensamblado bien, ¿no? Son momentos más polarizantes que antes también. Sí, es otro momento. Es una realidad política distinta. ¿No? Hoy es polarizante. ¿No? Antes no era tanto. Entonces, ahí hay algo en su comunicación que no está bien. Que podría mejorar. Que podría mejorar. Para lograr eso que tú dices. Para que él logre un mejor resultado en la percepción de su gestión. ¿No? Entonces, creo que le falta esa parte, ¿no? Ha hecho una gran gestión. Pero él dice que la percepción es muy alta y que es baja según las encuestas porque él no paga mermeleros, no paga encuestadoras. Es lo que dice, te estoy contando lo que dice, tú lo has escuchado, no tengo que repetirlo. Yo no pago periodistas, yo no pago a medios de comunicación, no tengo en planilla periodistas que me avalan. Y tiene un Twitter muy pequeño, muy sencillo, que es donde están las obras dando vueltas, ¿no? ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que hay que respetar la opinión de todas las personas, ¿no? Pero sí creo que hay un elemento comunicacional pendiente para que él logre una mayor conexión popular. O sea, ahí hay una oportunidad para él. Sí. O también puede ser en negativo. Si no lo aprovecha, va a quedarse estancado, puede comenzar claro, la a ser insuficiente. Se le puede voltear, definitivamente, ¿no? Ahora, él ha conseguido unos montos con bonos, etcétera, de financiamiento que le va a permitir hacer muchas obras, ¿no? Creo que ahí va a ser necesario que las haga con cierta prisa, porque la ciudadanía no te da un plazo muy largo. ¿Lo ves candidato presidencial? Sí, yo creo que va a ser candidato, ¿no? Va a dejar la municipalidad, ¿te parece? Me parece que sí. Claro, finalmente el periodo va a terminar muy poco. Antes. Las presidenciales es muy cerca de. Sí, pues es casi igual, ¿no? Es del mismo año, coinciden, ¿no? Sí, pero le quedaría realmente un año más. Sí, ahora él va al mismo espacio de Keiko y del Fujimorismo, ¿no? Digamos, el de derecha conservadora, ¿no? Entonces, el de Lucho Castañeda era una derecha conservadora, pero yo diría que era más una derecha populista. ¿Popular? Sí. ¿O populista? Populista y popular, ¿no? Yeah. En el caso del Fujimorismo es una derecha más conservadora y populista, ¿no? Fujimori era campeón en gestos populares, ¿no? Que lo conducían a una aceptación popular bastante amplia, ¿no? Ahora yo creo que los esfuerzos que está haciendo Rafael López Aliaga pueden darle resultados, ¿no? Está en una etapa en la cual
Hay mucha gente que no ha definido una posición respecto a él, pero eso va a ser una base para una eventual candidatura del 2026, si no es antes, por cierto. Interesante lo que viene por delante, entonces. Sí, claro. Lucho, gracias por acompañarnos. Muy amable. Gracias a ti por la invitación, Alfonso, y felicitaciones por Canal B. Ahí vamos, gracias, muy amable. Amigos, es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana. Gracias y buenas noches.